Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde ustedes me dejan entrar en sus vidas, en sus corazones. Así que muchas gracias por acompañarme. Siempre les agradezco porque realmente cada vez somos más. Cada vez es más gente la que me acompaña, la que me sigue, la que me manda mensajes y eso realmente me pone muy contenta. Así que gracias a todos. Bueno, ustedes recordarán que la semana pasada, en el video anterior, yo hablé de que entramos en la era de Acuario y donde se supone que empiezan las cosas buenas y todo a fluir mejor, pero estamos viendo la realidad es que hay problemas en el mundo. Hay principio de una guerra en Estados Unidos y Rusia. Hay problemas de inundación, hay problemas de masacres, hay problemas de incendios, hay conflicto en los países, conflicto en la gente. Realmente estamos en un momento de caos que la era de Acuario, que entramos ahora, hace poco, bueno, todos pensamos que iba a ser mucho más tranquila y por ahora se está viendo demasiado revuelto todo. Entonces estuve consultando con gente que sabe de todos estos temas y me contaron, me informaron que en este momento, desde octubre del año pasado, está una conjunción de planetas muy fuerte, en los cuales está Júpiter, Saturno, Mercurio. Hay una conjunción que hace muchos años no pasaba. ¿Y esto qué trae? Esto, a nivel de nosotros, de los humanos, de los seres humanos, y también de países, pero sobre todo de los seres humanos, trae conflictos, trae peleas, trae disgustos. Ustedes notaron que la gente está como muy exaltada, como que a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel amigos, es como que nadie tolera nada, estamos con falta de empatía y con ganas de realmente, bueno, decir basta a todo y los conflictos están resurgiendo mucho y a veces cuesta pararlos, cuesta parar y cuesta que dos personas se pongan de acuerdo. Bueno, todo esto que está pasando, la posibilidad de una guerra en los países, los conflictos en los gobiernos, los conflictos entre los seres humanos, entre las familias, amigos, todo esto es debido a la influencia, en gran parte, debido a la influencia de esta conjunción de planetas. Bueno, por un lado lo positivo, mi sugerencia es que sabiendo eso, tratemos todos de aminorar, porque uno dice, bueno, ¿hasta cuándo dura esto? Bueno, este tema de la conjunción va a durar hasta el mes de junio, o sea que son muchos meses. Tenemos muchos meses de disturbio, de ganas de pelear, de que si uno dice A, el otro dice el abecedario completo. Y toda esta situación que no le ponemos fin, bueno, es debido a esto y necesitamos relajarnos, necesitamos, digamos, tomar un poquito de distancia. Necesitamos, cuando una persona empieza a pelear, necesitamos, no sé, salir a la calle, caminar un poquito, o a un jardín, o si estamos en otra habitación, nos vamos a otra habitación. Necesitamos alejarnos del conflicto y enfriar el tema. Y después seguir hablando, pero necesitamos, como se dice en el campo de juego, enfriar la pelota. Necesitamos un momento de reflexión. Ustedes saben que para que las personas se peleen, siempre tiene que haber dos personas con voluntad de pelea, porque una persona sola no se pelea. Una persona sola no tiene con quién pelear, salvo que se pelee con sí mismo. Entonces, cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, una de las dos personas se da cuenta y relaciona que todo esto es debido a la conjunción de los planetas, bueno,
reaccionamos en ese momento, uno se eleva espiritualmente, uno dice, no, esto quizá en un rato lo veo distinto, quizá en un rato mejora, paremos de pelear, tomo distancia, cambiamos de tema, no sé, respiro profundo, me conecto con mi yo interior y nos relajamos. Y ahí pasa el tema y las cosas van a mejorar. Esto quería contarles y mi sugerencia es esa, a tomar distancia, a relajarnos, porque tenemos varios meses de esto y es una pena que muchas veces las discusiones terminan mal, terminan con un conflicto mayor que se pudo haber evitado si uno sabe qué es lo que está pasando. Bueno, amigos, o sea que además de la pandemia, además de todo lo que tenemos, también tenemos la conjunción que nos tiene a todos alterados. Así que paciencia y más paciencia. Esto es todo por hoy, los quiero mucho y nos volvemos a encontrar la próxima semana con algún otro dato, con algún otro comentario de lo que está pasando en el mundo, que es mucho. Los quiero. Este besito es para ustedes. A cuidarse.